El primero, bueno, antes de nada, os tengo puesta aquí pues una pequeña introducción teórica de dónde salen estas cosas, ¿no? Este tipo de problemas están basados o están orientados a la resolución de sistemas que están en un estado de coexistencia entre dos fases, ¿no? Entonces, son las ecuaciones que tenemos que manejar aquellas que relacionan la curva de coexistencia, ¿no?, entre dos fases diferentes. El caso es que la, la, la base de esto es la relación que existe entre la variación de presión que tiene lugar respecto a la temperatura cuando se produce un cambio de fase, ¿no? Ese es la ecuación de base. La ecuación de base es, en realidad, si os fijáis, si multiplicáis en cruz, no deja de ser la forma diferencial del primer principio de la termodinámica, ¿no? Que P por V igual a ST, es decir, calor igual a trabajo, ¿no? Si nosotros tenemos en cuenta que la variación de entropía, la delta D es esta, la podemos poner como la variación de la entalpía partido por la temperatura y tenemos en cuenta, o suponemos, que si estamos hablando de una fase gas, pues podemos suponer que el volumen de la fase gaseosa es mucho mayor que el volumen de cualquier otra fase, ya sea líquida o ya sea sólida. Nos quedamos con que va a ser la ecuación en la que vamos a basar los problemas, esta, que es la ecuación de Clausius-Clapeyron, y es en su forma diferencial, y esta otra, que es la ecuación en su forma integral, ¿no? Después de haber integrado la ecuación anterior. Bien, si nosotros tenemos un equilibrio químico, además de lo que vimos anteriormente, la variación de la energía libre de Gibbs y la constante de equilibrio también tienen una relación, ¿no? Aquí tenéis desarrollada la expresión de dónde viene esto, ¿no? Viene de, bueno, pues si está aplicando ley de Hess, la variación de la energía libre es igual a la suma de variaciones de energía libres en productos menos suma de variación de energías libres en reactivos, que comprimiendo y tomando logaritmos llegamos a una expresión final que, de cara a presentaros al examen y a hacer los ejercicios del examen, es conveniente que os lo sepáis y que la demostración, pues que sepáis que está ahí, más que nada también orientada al desarrollo del tema correspondiente. Pero de cara a la resolución de los problemas, yo os recomiendo que tengáis sabido lo que es esta expresión de relación entre K sub P y la energía libre de Gibbs, y que tengáis sabida también la ecuación de Clausius-Clapeyron en función tanto en su forma integral como en su forma derivada, ¿no? Vale, entonces, con esto, ¿qué problemas aparecieron últimamente y cómo se resuelven? Vamos primero con el problema de 2024, que fue a su vez un problema de 1995. Es decir, en el 2024 pusieron exactamente el mismo problema, no cambiaron nada, no cambiaron ni una coma, ¿vale? Pusieron exactamente el mismo problema. ¿Qué decía este problema? Bueno, pues este problema decía que teníamos un equilibrio, nos daban el equilibrio de la reacción del equilibrio, que era el monóxido de carbono que se rompía o se disociaba en, por un lado, carbono y por otro lado dióxido de carbono, nos la daban ya ajustada también, y nos decía que hiciéramos un estudio de la estabilidad, entendida como un estudio de la espontaneidad, ¿no? Un estudio de la variación de energía libre de Gibbs de esa reacción, ¿no? Vale. ¿Cómo teníamos que abordar este problema? Bueno, pues este problema se abordaba de la siguiente manera. Es decir, los datos que me daban era un par de reacciones químicas con la variación de energía libre de Gibbs y a partir de ahí pues tenía que hacer ese estudio de estabilidad de esa o de espontaneidad de esa reacción, de ese equilibrio, ¿no? ¿Cómo comenzamos este ejercicio? Bueno, pues este ejercicio lo comenzamos aplicando ley de Hess, ¿no?
si aplicamos la ley de Hess, lo que tenemos es la relación que existe entre la variación de energía libre de Gibbs de una determinada reacción y la variación de energía libre de Gibbs estándar. Fijaros que la diferencia que existe es la variación de energía libre de Gibbs y esta es la variación de energía libre de Gibbs en condiciones estándar. ¿Vale? Estas son las condiciones de presión y temperatura determinadas, estas en condiciones estándar. Vale. ¿Qué supone la ley de Hess? Pues la ley de Hess supone que da igual el camino que yo siga para llegar a un estado final. Lo que importa es simplemente ese estado final y, por lo tanto, que si yo tengo que obtener una reacción objetivo, como es esta, que es la que es objeto de estudio en el problema, a partir de un par de reacciones que son las que me da el problema, yo puedo combinarlas, es decir, multiplicar por determinados coeficientes para, de esa manera, al sumar las dos ecuaciones que me dan como dato, yo puedo obtener la reacción objetivo. ¿Vale? La reacción objetivo es esa disociación del monóxido de carbono en carbono y dióxido de carbono. Entonces, si nos fijamos en las dos ecuaciones que a mí me dan, ¿cuál sería el truco, entre comillas, para hacer esto? Bueno, pues el truco para hacer esto sería fijarnos en sustancias que en la reacción objetivo aparezcan una y una sola vez en las ecuaciones que me dan como dato. Entonces, fijaros, yo en la reacción objetivo necesito que aparezcan dos moles de monóxido de carbono. Yo en las reacciones que funcionan como dato, resulta que tengo los moles de monóxido de carbono aquí, es decir, cambiados de miembros. Si yo quiero obtener, como ya supongo que recordaréis del tema de termoquímica, estos 2 moles de monóxido de carbono, pero en el otro lado, esta reacción la tendré que multiplicar por -1. Y multiplicar una reacción por -1 supone darle la vuelta, lo que está en reactivos, que pase a productos, y el delta de G, el delta de G0, cambiarlo de signo, multiplicar por -1 esa expresión matemática. Por otro lado, la segunda reacción, fijaros que hay una sustancia que es el CO2 que aparece una vez en esta reacción que funciona como dato. Entonces, esta reacción tendré que multiplicarla por 1, es decir, dejarla como está para que al sumar estas dos reacciones, es decir, al hacer la suma de estas dos, el CO2 siga apareciendo en el lugar que yo quiero que aparezca y con el coeficiente 1, ¿no? Entonces, el valor de delta de G de esta reacción que funciona como reacción objetivo será la de la reacción 2 tal cual, más la de la reacción 1 multiplicada por -1, ¿vale? En base a que yo necesito que ese monóxido de carbono aparezca en el otro lado. Luego, si yo hago esa operación y sumo estas dos reacciones, obtendré la reacción objetivo y como delta de G obtendré el resultado de hacer esta operación a las deltas de G estándar que me dan en las reacciones que funcionan como dato. ¿Vale? Haciendo eso, entonces haciendo esa operación, me da que la delta de G de esa reacción viene dada en función de la temperatura por esta expresión. Vale. Por lo tanto, ahora, una vez que yo tengo eso, me mandan resolver un equilibrio. ¿Vale? Nos dice que cuando la presión total es de una atmósfera, hay un 90% en volumen. Bueno, aquí, por cierto, el tema de la espontaneidad, que me lo salté, me lo puse en una diapositiva posterior. El tema de la espontaneidad, bueno, pues viene marcado por esta expresión de aquí, pero bueno, vamos a resolver primero el equilibrio, ¿no? Bien, el equilibrio me decía que era este, ¿no? Que era la reacción objetivo. ¿Qué datos son clave en este equilibrio? Pues me dice la presión total es de una atmósfera, primer dato clave. Segundo dato clave, un 90% volumen de monóxido de carbono. Una cosa que tenéis que tener en cuenta y no os podéis olvidar en problemas de equilibrio químico es que el porcentaje en volumen
de una determinada sustancia coincide con su fracción molar en sustancias en estado gaseoso. Además, otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta, y que era un factor con el que jugaban esta reacción, es que en equilibrios heterogéneos, a la hora de calcular K sub P, solo vamos a tener en cuenta las sustancias en estado gaseoso, ¿vale? Las sustancias en estado sólido no tienen presión parcial, o únicamente tendrán una presión de vapor que será totalmente despreciable a la hora de realizar el ejercicio. Entonces, acordaros de eso, ¿vale? Que este carbono no entra en la expresión de K sub P, ni en la expresión de K sub C. Bueno, el caso es que el enunciado del problema, al decirnos que la presión total era de una atmósfera y que el 90% en volumen era de monóxido de carbono, y teniendo en cuenta también que vamos a despreciar las fases que no sean gaseosas, tendremos un 10% en dióxido de carbono. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta también el hecho de que el tanto por ciento en volumen coincide con la fracción molar, nosotros ya tenemos dos cosas importantes. Primero, que la fracción molar del monóxido de carbono es de 0,9, por tener un 90% de volumen, que la fracción molar del CO2 es de 0,1. Y además, teniendo en cuenta la ley de Dalton de las presiones parciales, que relaciona presión parcial con presión total y fracción molar, la presión parcial de estos gases vendrá dada por el producto de su fracción molar por la presión total. Es decir, que la presión parcial del monóxido de carbono será 0,9, que es su fracción molar, por la presión total del recipiente, que es una atmósfera, 0,9 atmósferas. Y la presión parcial del dióxido de carbono será 0,1. Es decir, será lo que falta hasta 1, ¿no? La suma de presiones parciales, recordad que también tiene que ser igual a la presión total. Vale. ¿Qué sabemos con eso entonces? Pues una vez que yo sé las presiones parciales, yo puedo saber la K sub P de ese equilibrio, ¿vale? ¿Cómo se definía la K sub P de un equilibrio? Pues la K sub P de un equilibrio se refería o se definía como presión parcial de productos elevados a su coeficiente estequiométrico entre presión parcial de reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Por lo tanto, de esta reacción de aquí, de esta proporción estequiométrica que tenemos, nosotros vamos a sacar esta expresión, ¿no? Sería presión parcial del dióxido de carbono, que está en productos, elevado a 1, elevado a su coeficiente estequiométrico, entre la presión parcial de reactivos, la presión parcial del CO, elevado a su coeficiente estequiométrico 2, despreciando en todo momento las presiones parciales de las sustancias que no estén en estado gaseoso, en el caso de que tengamos equilibrios heterogéneos, ¿no? Haciendo esto, la K sub P me da 0,123, ¿vale? Es el resultado numérico de la K sub P. Vale, y ahora entonces, ¿cuánto valdrá la energía libre de Gibbs? Pues la energía libre de Gibbs, teniendo en cuenta esa expresión que nosotros dedujimos anteriormente, vendrá marcada por esto, ¿vale? Es la energía libre de Gibbs en condiciones estándar más RT por logaritmo neperiano de K sub P. Este primer término, delta de G0, nosotros lo tenemos calculado de haber combinado esas reacciones, ¿vale? Y es esta expresión que nosotros habíamos deducido antes. Y RT por logaritmo neperiano de K sub P, aquí fijaros, ¿por qué pongo R igual a 2? Bueno, pues R lo pongo igual a 2 porque si vamos a los datos del problema, bueno, aquí no lo puse, pero los problemas estos me lo estaba dando en calorías. Y esa R en calorías, el dato estaba dado en el problema, ¿vale? Tiene un valor de 2 en unidades de caloría Kelvin, ¿no? O grado centígrado. Por lo tanto, esta R aquí es 2 por T por el logaritmo neperiano de K sub P. Y esa K sub P la acabo de calcular de la resolución del equilibrio, ¿eh? Vale, si yo esto lo calculo numéricamente, 2 por el logaritmo neperiano de 0,123, el resultado son estos 4,19 T, y entonces agrupando estos dos términos que son semejantes y llevan T, llego a la fórmula final de delta de G. Bien,
lo que me decían era que hiciera un estudio de delta de G con la temperatura. Es decir, a partir de qué temperaturas la delta de G era positiva o negativa, porque esas temperaturas lo que van a marcar es el sentido en el que esa reacción es o no es espontánea. ¿Cuándo tiene lugar el equilibrio? El equilibrio tiene lugar cuando delta de G vale 0, ¿vale? En ese punto no es ni espontánea ni no espontánea, sino que está en equilibrio. Por tanto, esta fórmula que acabamos de obtener aquí de delta de G, la igualamos a 0 y de ahí sacamos una T, 1088 Kelvin. Esa T es la temperatura de equilibrio. Y lo que tenemos que hacer es un estudio de la espontaneidad, ¿vale? Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta ahora entonces? Pues la estabilidad o espontaneidad viene marcada por la variación de energía libre de Gibbs. Nosotros acabamos de obtener esta expresión y esta expresión sabemos que se anula cuando T vale 1088 Kelvin, ¿vale? Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es saber qué ocurre cuando T supera ese valor y qué ocurre cuando T está por debajo de ese valor. Entonces lo que hacemos es comprobar, ¿no? Si T toma un valor mayor de 1088 y para comprobarlo podemos tomar un valor aleatorio mayor que 1088, introducirlo aquí y ver qué signo me sale, lo que sale es un valor positivo, es decir, domina el término positivo de esta expresión de aquí. Por lo tanto, tendremos una energía de libre positiva y un proceso, por lo tanto, no espontáneo, ¿no? Es decir, que para temperaturas mayores que 1088, la variación de energía libre será positiva y por lo tanto estaremos hablando de un proceso no espontáneo. ¿Qué ocurre en el caso contrario? En el caso de que la temperatura sea menor que 1088, si nosotros venimos aquí y donde pone T ponemos una temperatura aleatoria y menor de 1088, ¿qué pasará? Pues que domina el término negativo es mayor que el positivo y por lo tanto la reacción será espontánea y transcurrirá hacia la derecha y por lo tanto el monóxido de carbono no será estable, ¿vale? Fijaros que me hablaba de estabilidad o no estabilidad, ¿no? La estabilidad o no la estabilidad del monóxido de carbono depende de si esta reacción es espontánea. Si es espontánea, el monóxido de carbono es inestable. Si no es espontánea, el monóxido de carbono está ahí y la reacción no transcurre de manera espontánea, por lo tanto será estable. Entonces, cuando me hablaba de estabilidad o no estabilidad, esa relación o ese hilo conductor que tenía que establecer yo entre espontaneidad y no espontaneidad, la clave estaba en considerar la energía de Gibbs como clave de determinar o de hacer que la reacción fuese o no fuese espontánea y por lo tanto provocara la estabilidad o no estabilidad del monóxido de carbono. Vale. Entonces, podríamos hacer un análisis final y decir que esa reacción sería no espontánea con temperaturas mayores a 1088 y espontánea a temperaturas menores a 1088 y estaría en equilibrio justo a la temperatura de 1088 Kelvin.